Cuéntale un poco a la población cómo le refrescamos la memoria acerca de este tema. Ah, porque además dicen que tú salvaste a Chocano de la vacancia. Sí, se construye ese argumento en contra mío por temas de campaña seguramente, ¿Ya? pero como tú lo acabas de mencionar, el proceso que se ha iniciado ayer en el Poder Judicial es precisamente fruto de la denuncia que hicimos por el uso distinto al que debía tener, ¿no es cierto?, la infraestructura que se construyó en lo que hoy día conocemos como el búnker, ¿no? Y está debidamente comprobado que el uso de esos ambientes estaba justificado, por decirlo de alguna manera, para el funcionamiento de la unidad formuladora y de la OPI. Se supone que para eso sacaron el presupuesto, Para unidad eso formuladora y OPI ahí. Exactamente. Ya. Esa fue la justificación para hacer la inversión de casi $500,000 de soles que allí se hizo, ¿no? Y en un principio se trató de hacer la inspección fiscal. Esta fue impedida, ¿no es cierto? No se permitió el acceso de la fiscal designada para ello, y ya posteriormente, 2 o 3 días después, el fiscal Goizueta, con mayor fuerza y coerción, logró hacer la inspección, determinando pues que el uso que se le daba a esos ambientes era completamente distinto, ¿no? Y es lo que ha argumentado el día de ayer en la audiencia, en la que hemos sido citados también varios testigos, entre ellos quien te habla. ¿Estado en la audiencia? Yo estaba en la audiencia hasta que el abogado de Chocano Olivera solicitó que se nos retirara a los testigos de la sala de audiencia. ¿Por qué? Apeló a un artículo que no recuerdo del Código de Procedimientos Penales, si no me falla la memoria, indicando que los testigos no podían estar presentes durante la declaración del imputado. ¿Ya? ¿No? El juez Caballero, ¿Ya? el doctor Caballero, le indicó que no era así, pero sin embargo consintió en que nos retirásemos y fuimos retirados de la sala de audiencia. ¿Cuántos testigos son? Son casi 20 testigos, pero ayer estuvimos en un número de 5 o 6, si no me equivoco, ¿no? Y hemos sido citados nuevamente para el 26 de marzo, si no me falla la memoria, 4 de la tarde, oportunidad en la que ya prestaremos nuestro testimonio dentro del proceso. Va a ser un poco prolongado el proceso porque son una muy buena cantidad de testigos, y finalmente, como tú dices, tengo la misma percepción, siendo clarísimo que se le dio un uso distinto a los bienes del Estado, en este caso, distinto al que correspondía, y se utilizaron para un aspecto personal ajeno a las funciones propias del Estado. Corresponde que el Poder Judicial determine una condena, ¿no es cierto?, una sentencia y una condena adecuada a las circunstancias del caso. ¿Y Chocano declaró ayer? ¿Llegó a declarar, a brindar su declaración? Nos retiraron antes, como te digo, luego de que el Ministerio Público oralizase su alegato de apertura. Intervino el abogado de Chocano y pidió que nos retirasen. Así que ¿Quién es el fiscal de...? No recuerdo, es una dama la que representó al Ministerio Público, y también estuvo el representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción, un abogado con registro de abogados de Lima, que ha sido asignado, creo, a la Procuraduría aquí en Tacna, para hacerse cargo de este caso, ¿no? Con quien se está coordinando, evidentemente, como corresponde, la defensa del Estado para lograr... Ahora, el juez es Raúl Caballero Laura. Raúl Caballero Laura. Es buen juez. Yo tengo la mejor percepción de Caballero Laura. Es una persona, uno de los mejores jueces creo que tenemos acá en la ciudad de Tacna, pero no llego a encontrar acá el nombre de la fiscal. Rafael Vargas, Vanessa Quina, Luis Trabuco, otros 6 trabajadores estuvieron ahí presentes, citados en esta oportunidad, y la Procuradora Pública Anticorrupción, Angelita Condori. Así es, ella estuvo presente ahí, la titular. Así es. Ya. Bueno, bueno, entonces lo que hay que averiguar es si Chocano declaró o llegó a brindar su declaración. ¿Quién es el abogado de Chocano? El doctor Pérez Liendo. Víctor Pérez ¿siguen Liendo. Siendo amigos? Imagino que sí. Yo pensé que ahí había una ruptura en la relación luego de la separación con Isaú Rivera. Bueno, desconozco esos detalles de índole personal, pero ayer estaba allí el doctor Pérez Liendo ejerciendo la defensa de Tito Chocano, y evidentemente argumentando... ¿Y el Ministerio Público pidió 5 años de pena privativa para Chocano?
Así es, 5 años de pena privativa y una reparación civil de 30.000 soles, si no me equivoco. Ya, perfecto. Sí. ¿Por qué entonces, si tú denuncias esto, si tienes a Chocano prácticamente en tribunales, digámoslo así, por qué algunos dicen que tú ayudaste a Chocano a que se mantenga en el cargo cuando era presidente regional y tú consejero? Bueno, imagino que lo hacen para desacreditar mi candidatura, es un momento electoral y están buscando argumentos para desacreditarme como candidato, y no reparan en la cuenta que quien realmente impidió la vacancia fue la Junta Médica, que emitió el informe indicando que Chocano Olivera no estaba incapacitado para ejercer la función de presidente regional. Y lo que se hizo en el Consejo Regional fue analizar ese documento y emitir voto de acuerdo a lo que ese documento oficial, además, y señalado como prerequisito para la vacancia en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, decía que no estaba incapacitado físicamente para ejercer la función. A tomar una decisión en contrario hubiera sido ir contra la ley. Bueno, ¿no? Incapacitado parece que no estaba, porque No. este señor, por lo que me he enterado después, hasta el final, hasta antes de irse, ha seguido sacando licitaciones por aquí, licitaciones por allá. Hay obras del consorcio Susapaya, consorcio Candarave, consorcio Tarata, el tema del Ministerio de Trabajo, unas juntas vecinales, todas que dejó enchufadas al final a la gestión de Jiménez. Sí, sí. O sea, incapacitado no estaba. No estaba, estaba en pleno uso Estaba, de sus facultades, o sea, por lo menos para que no ese tuviera lado. contacto con la comunidad, con la población, que no atendiera a nadie, no significaba que por lo bajo estuvieran haciendo, o por atrás, mejor dicho, a las puertas del búnker, estuvieran haciendo estas licitaciones que ha demostrado. Sí, yo creo que está palmariamente demostrado que ese pretendida vacancia no tenía ni pies ni cabeza. Y no, si yo hubiese pretendido defender a Chocano, no tendría las denuncias que tiene hoy en día promovidas y en alguna medida continúo viéndolas, ¿no es cierto? Hay el caso Apertac también, ¿no? El caso Apertac, está el caso de los laudos arbitrales, el caso del convenio con la UNI, no se olviden que ese convenio de la UNI se trajo abajo a raíz de una intervención de mi persona siendo entonces minoría. Dice, no, Milton Reynoso dice, yo fui. Bueno, Milton ha participado también allí, pero no creo que pueda reclamar la autoría única. Por lo menos al estilo Acuña somos coautores, ¿no? Podríamos llegar al grado de coautores, ¿no? Y si sacamos números, a raíz de nuestra intervención se ha impedido un perjuicio al gobierno regional de más de 330 millones de soles, Fernando. O sea, nuestra función fiscalizadora y nuestra firmeza en las investigaciones y denuncias ha impedido que el gobierno regional se vea perjudicado por un monto bastante importante. La última de las acciones que concluyó luego de que yo concluyese mi gestión como consejero regional es el tema de Yarascay. O sea, yo propicié, alcancé a lograr que el Ministerio de Economía y Finanzas le levante la declaración de viabilidad al proyecto de la represa de Yarascay. Si es que ello no hubiera sido así, hoy día tendríamos contratada la ejecución de esa obra sobredimensionada, ¿no es cierto? Y hubiésemos tenido un perjuicio adicional de más de 200 millones de soles. Entonces, ha habido una función de fiscalización severa y nadie puede acusarme con certeza de haberme coludido con Chocano para salvarle la vida, ¿no? Perfecto. Te quería hacer una pregunta, Rafael, ya del tema político. ¿Por qué no te llevas con las autoridades de Tacna? Porque creo que se están jugando su guachito, todos. Y las personas allegadas a las autoridades me preguntan, ¿cómo está Rafael Vargas? Yo le digo, no puedo dar esa información, no, porque las encuestas las hace mi hermano, trabajamos acá semanalmente el tema. Pero queremos saber, ¿por qué? Le digo, no, porque no quieren que entre Rafael. No quieren que entre Rafael. Mira, primera Rafael es noticia. jodido. Bueno, ¿Te llevas o no te llevas con las autoridades? No me llevo con ninguna de las autoridades, ni mal ni bien, ¿no es cierto? Porque ese es un tema que tiene mucho que ver con la amistad, con la cercanía personal, y con el gobernador regional no me une ningún vínculo de amistad, alguna enemistad tal vez con su hermano, ¿no es cierto? Guillermo Jiménez, que fue director de vivienda en la gestión de Chocano, lo recuerdo, sí. por temas propios de la gestión. Y con Lucho Torres nos une simplemente el haber sido exalumnos del Colegio Cristo Rey, ¿no es cierto? Tengo serias discrepancias con su forma de actuar,
pero no es que seamos pues afines y que andemos de francachela ni afines. Pero tampoco de enemigos enemigos. Ni tampoco de enemigos, o sea, no, yo no tengo enemigos, por lo pero menos ellos no. hacen su cálculo, como que no les conviene que llegues. Seguramente deben tener algún temor de que yo llegue, porque saben que definitivamente yo no subordino los temas de amistad, de aprecio o lo que fuere a los temas de la fiscalización y la integridad que le corresponde a una autoridad, y hay de ellos si es que tienen algo que ocultar, porque si llego al Congreso con las facultades y el poder que tiene un congresista para fiscalizar, van a tener que hilar fino. Ahí no los va a salvar nadie si es que tuvieran algo que ocultar o son conscientes de haber cometido alguna infracción con connotación penal o civil, porque no solamente es perseguir lo penal, también la reparación al Estado. Ahora, ¿tú crees que este Congreso puede ser mejor? Va a depender mucho de quienes lo conformen. No puedo yo dar una opinión general de todos los candidatos, pues son buenos cientos de candidatos los que se están presentando, y no conozco a todos, evidentemente. Yo espero... lo que propone PPK cuando ustedes se han reunido en Lima, ¿qué calidad de candidatos se están llevando? Ahí hay un grupo de candidatos muy sólido, con formación bastante evidente en diversos temas. O sea, en las discusiones, en las conversaciones, uno se da cuenta de qué virtudes tienen los candidatos, y también uno puede apreciar otros que le generan alguna duda, ¿no? Deben tener algún tipo de capacidades distintas también. O sea, no es que uno como referente pueda hacer un juicio absoluto sobre los demás, pero a mí me da la impresión de que se ha evaluado bastante bien a los candidatos. Por allí se puede haber pasado alguno que tiene más arrastre político que capacidad, por cierto, pero no son los más, ¿no es cierto? He tenido oportunidad de conversar con varios de ellos de temas distintos, temas controvertidos con respecto al propio plan de gobierno, por supuesto, y se nota que hay conocimiento, hay profundidad y hay convicciones además, ¿no? Y la convicción que está más acendrada es el tema de la convicción de enfrentar la corrupción como requisito ineludible, indispensable para que todo lo demás que se plantea en el plan de gobierno sea posible. Tenemos clarísimo que si no vencemos la corrupción, todo lo que se haga además no va a servir absolutamente para nada. Eso de vencer la corrupción es prácticamente imposible. O sea, en todo el mundo existe corrupción. Mira lo que está pasando en Brasil. Sí. Mira lo que ha pasado en Argentina, señala Venezuela, bueno, está hasta Estados Unidos. O sea, en todos lados hay corrupción. Bueno, en Estados Unidos no la ponen como corrupción, pero está legislado el tema del lobby y el cabildeo, que es casi lo mismo. O sea, arreglar con parlamentarios, aportar a campañas políticas, hasta Google le pone plata a los republicanos y le pone plata a los demócratas para que no haya cambios en legislaciones, por ejemplo, de Internet, pues, ¿no? Y ahí están embarrados. O sea, en todos lados hay. ¿Cómo la idea sería disminuir o bajar la cantidad de corrupción que hay en diversos estamentos del Estado? Sí, hay que enfrentar la corrupción para que el grado de penetración de esta en el Estado, ¿no es cierto?, no llegue a revertir o a complicar la atención de los principales problemas que tiene que resolver el país. A eso hay que apuntar. Yo soy plenamente consciente de que eliminar la corrupción es como pretender eliminar el mal, ¿no es cierto?, en la percepción que tenemos del bien y el mal, seamos cristianos o no. Evidentemente Dios no tendría sentido de existir si es que el mal también no existiese, o si es que la ausencia del bien justificase la existencia del mal, porque hay toda una discusión filosófica además. Pero hay que enfrentarla para evitar que llegue a los extremos que ha llegado en el país. O sea, no puede ser que gobiernos regionales hayan dispendiado recursos en la cantidad que se han dispendiado por tema de corrupción. O sea, ya basta que nos sigan robando, ¿no? Lo que nos roban a todos, no es que le estén robando a un contratista ni nada por el estilo. Hoy día han aprobado la ley que sanciona también a los privados que incurren o colaboran o que se coluden con los funcionarios para temas de corrupción, y eso es un avance. O sea, hay que ir cortándole las uñas a la gente que obra mal, a la gente perversa, a la que nos roba y nos pela los dientes después en las ceremonias públicas. Hay que terminar con esa pésima costumbre. En esta campaña está pasando, ¿no es cierto?, de campañas que se manejan con la plata de nosotros. O sea, eso es escandaloso, Fernando, y todos lo sabemos. Ahora, lo sabemos. De todos los candidatos, de repente la candidatura de PPK es la que no tiene tacha. Bueno, le deben haber presentado sus sí. tachas, pero la que tiene menos escándalos, porque la
La de, a ver, García tiene cuestionamientos por el tema de la alianza con el PPC, ¿no es cierto? Claro. Que ahí el PPC no cumplió los estatutos internos y los han dejado correr. A Acuña se lo bajaron, no salió por el tema del plagio, salió por el tema de dádivas. A Guzmán por el tema de la democracia interna, sus estatutos, no haberlos cumplidos de manera adecuada. Pero en el caso de Keiko Fujimori, ustedes como partido no sienten que hay un favoritismo de los órganos electorales. Yo ayer leía la resolución que decía de que Keiko Fujimori no había incumplido la norma y que no había dado dádivas porque simplemente la plata no era de ella, era de un militante que le había dado la plata. Entonces, bajo esa óptica yo decía, bueno, mañana yo regalo un carro que un militante donó y yo le doy la llave a Juan Perico Los Palotes y yo no soy responsable porque el que dio el carro no es ni el partido, nada, es un militante que vino y dio el auto, ¿no? Bajo esa perspectiva, o regalo frigideres mañana, pues, me pongo a regalar, no, ahí, él tiene la factura, él me dijo, tú regálalo, o sea, ¿cuál es la forma como mide el Jurado Nacional de Elecciones? ¿No siente que ustedes no sienten como peruanos por el cambio que hay cierto favoritismo hacia algunos candidatos? Lo que nosotros percibimos es que la oportunidad en que se están analizando o presentando estas tachas está poniendo en serio riesgo el proceso electoral en sí, ¿no es cierto? Porque mañana o la próxima semana pueden ingresar otro pedido de exclusión, porque eso es lo que están haciendo, no son tachas, son pedidos de exclusión, y el tema no se va a resolver nunca, o sea, hasta el día anterior a las elecciones se puede ingresar un pedido de exclusión y de acuerdo a la ley el jurado puede retirar candidatos hasta el día o 10 días antes, si no me falla la memoria, no sé si 1 o 10 días antes de la fecha, 10 días antes de la fecha. Entonces no vamos a saber realmente quiénes están o no seguros de continuar participando en la contienda electoral. Ahora, hay que buscar equidad, eso es cierto. No se puede tratar a unos con una vara y medir a otros con otra. O sea, ahí creo que nadie tiene la menor duda y se sospecha, ¿no es cierto? O por lo menos hay indicios razonables de que con alguna habilidad fuerza popular, el fujimorismo, habría logrado evadir, ¿no es cierto?, que se determine sin ninguna duda que han infringido la norma. No dicen que algo de ahí, de que no llegó a tocar el dinero. La Virgencita la ayudó que no tocó el dinero, dice Klimper. Y esos son argumentos. Y a Guaroc lo sacan de candidato de Junín, pero no de la vicepresidencia. Sí, tenía las dos candidaturas. Lógico. Ahí, por ejemplo, hay cosas que nos hacen pensar que hay alguna intención, ¿no es cierto?, de proteger. Ahora, seguramente los del Jurado Nacional de Elecciones están pensando también que retirar a Keiko de la contienda a estas alturas sí puede generar un gravísimo problema en el proceso electoral en sí. Y ya en el Comercio, Claudia Cisneros, si no me equivoco, ha escrito un artículo que tiene algún sustento, ¿no es cierto?, que se podría estar generando las condiciones para suspender el proceso electoral y que Humala se quede un buen tiempo más en el poder, ¿no? Pero al final la culpa no es de Humala. No. La culpa es del sistema electoral, que el Congreso tuvo la pelota para poder en su momento marcar las pautas del mismo y no lo hizo, no hizo las reformas necesarias, sacó un par a destiempo como este de las dádivas y terminó afectando todo el proceso electoral. Sí, y bueno, porque Humala hasta las observó y ellos la publicaron. Pero no te olvides que fue Humala el que promulga la ley, pudiendo haberla devuelto para no contaminar el proceso. Y no te olvides que Humala, al retirar la candidatura de Urresti, él, siendo presidente de la República, firma como autoridad partidaria de su partido, ¿no es cierto?, descalificando al Jurado Nacional de Elecciones, o sea, restándole seriedad al proceso electoral. O sea, él lo convoca, él debe garantizar que el proceso sea transparente, ¿no?, y descalifica al ente que lleva adelante el proceso electoral, ¿no es cierto? Y hay actos previos de una data medianamente antigua que a alguien con algún grado de suspicacia le pueden marcar el derrotero de que se está trabajando, ¿no es cierto?, una justificación, construyendo una justificación para suspender el proceso electoral, que sería gravísimo. Dios quiera que estemos equivocados, ¿no? Porque en el plano local, ¿cuáles ven las perspectivas de un trabajo parlamentario? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, básicamente en el plano local lo que hay que hacer es establecer claramente que los congresistas
perteneciendo a un partido político, deben sujetarse a los planes de gobierno de ese partido político. O sea, el congresista no puede llegar con un plan de gobierno, adhiriendo un plan de gobierno y luego patear el tablero y decir, no, yo me voy para el otro lado, salvo que haya temas de conciencia, que Pedro Pablo Kuczynski lo ha dicho claramente, que en los temas de conciencia el partido no tiene injerencia absolutista alguna, ¿no es cierto? Hay temas de conciencia en los que cada congresista podrá tratar los temas en el Congreso de acuerdo a su Pero, por ejemplo, el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué visión tiene sobre el tema de zona franca? El plan de gobierno es clarísimo, el tema de zona franca de Tacna. A pesar de la oposición de Pedro Pablo Kuczynski cuando fue ministro de Economía al tema de las exoneraciones, ¿no es cierto? En su gestión, como ministro de Economía, se logró la exoneración del impuesto a la renta para la zona franca de Tacna, lo cual advierte que es una persona que entiende argumentos, y eso me ha tocado vivirlo directamente, porque yo fui miembro de la comisión de alto nivel que discutió esos temas allí con el Ministerio de Economía. Se va a trabajar la Ley Nacional de Zonas Francas o Zonas Económicas Especiales, se va a aprobar en el Congreso una propuesta de ley, si es que logramos convencer a todos los congresistas, por cierto, y también aprobar la Política Nacional de Zonas Francas. Son dos herramientas que no tenemos ninguna de las dos, y es por eso que nos ven como contrabandistas, como riesgo, como amenaza a la estabilidad tributaria, a la industria nacional, etcétera, etcétera. ¿No? Tenemos que tener una política, y los ETICOS y las zonas económicas especiales tendrán que unificar sus criterios, y ya mediante reglamentos específicos, dependiendo de la realidad de cada zona, se atribuirán a cada una de las zonas francas o zonas económicas especiales lo que corresponda para desarrollar herramientas de desarrollo, como ocurre en otros países. Resolver el tema hídrico es fundamental, ya se ha hablado mucho de lo que piensa el partido, y dentro de ello está el tema del canon hídrico, ¿no? Que llamo a recuerdo que fue una propuesta que con el consejero Román Carrillo y yo desarrollamos para que se elevara como iniciativa legislativa al Congreso. La devolvieron porque Chocano no la firmó. Hoy en día es parte de las propuestas de Peruanos por el Cambio, indicador de que los tacneños, en este caso quien te habla, José Luis Málaga y Ángela Cueta, hemos insistido para que esto se incorpore en la forma de ver. ¿Y ese canon hídrico quién lo pagaría? Quienes extraigan el recurso hídrico de las cuencas de las que estos provengan, sea que estén a gran profundidad, como la que utiliza Sauder, por ejemplo, tendría que pasar a pagar un canon hídrico. Sauder y Minsur, por ejemplo, en todo caso tendrían que pagar canon hídrico, con la diferencia de la cantidad de agua que utilizan. Pero ¿y qué pasa con el tema de consumo humano, y cómo iría eso a perjudicar al agricultor que no tiene recursos? No, precisamente el objeto del canon hídrico está orientado a financiar todas aquellas medidas de forestación, de cosecha de agua, todo aquello para tener más recurso hídrico disponible, en principio, y pagarán de acuerdo a lo que la ley determine y los estudios técnicos determinen, aquellos que deban pagar, que obtengan utilidad suficiente como para asumir ese costo. O sea, los que consumimos agua por necesidad, evidentemente no le sacamos ninguna ventaja económica al agua que consumimos, y no tendríamos por qué pagar canon, ¿no es cierto? Pero aquellos que lucran con el agua, usan el agua para tener utilidad en un proceso productivo, industrial, minero, lo que fuera, sí tienen que pagar un canon hídrico. Los agricultores, por cierto, están en una parte de la cadena alimenticia como proveedores del sustento del ser humano, y no deberían estar sujetos a un canon hídrico en la misma magnitud que la minería, por ejemplo. Sobre el tema de lo que es la gran polémica que se generó en Tacna, impulsada por el gobernador regional, de la eliminación de esta restricción de los 50 kilómetros de inversión en la frontera, ¿cómo la analiza Peruanos por el Cambio? El tema, constitucionalmente hablando, está suficientemente claro y no tiene que modificarse. Para empezar, la Constitución prohíbe, en el primer párrafo del artículo 71, y en el segundo establece las condiciones de excepción, ¿no es cierto? Cuando es que se exime a esta prohibición. Y dentro de ello, lo que hay que analizar son casos puntuales, ¿no? Casos que realmente reúnan los requisitos de ser de interés nacional, ¿no? Y evidentemente esta prohibición tiene un correlato con la protección del Estado en temas energéticos, en temas de defensa nacional. No podemos permitir porque se instale acá una fábrica de municiones o de armamento de capitales extranjeros, y menos son chilenos, ¿no es cierto?
Entonces hay que analizar caso por caso porque la Constitución ya prevé los mecanismos. No vamos a permitir, por ejemplo, que se vengan a instalar acá con capitales chilenos industrias o establecimientos comerciales que cercenen el derecho natural que tienen los comerciantes de Tacna a mantener un estatus de protección. Y ya se hizo, no te olvides, en la zona franca de Tacna se prohibieron los lácteos y los vinos para proteger la industria local. Bajo ese mismo contexto se tendrá que prohibir, ¿no es cierto?, en la medida que vinos, harinas y demás, derivados de embutidos y todo lo demás. Claro, entonces eso se hizo para cuidar a la industria local. Pero la industria local no mejoró. No mejoró, pero así con ese mismo criterio debemos proteger a los comerciantes. Gracias. Gracias a ti.